Dignidad es uno de los primeros significados que vamos a aprender en esta tarde, que es sinónimo de realeza. La realeza es sinónimo de dignidad. Linaje. El linaje se demuestra por la sangre. Y el linaje no es algo que se puede transferir de una sangre a otra, sino que se transfiere de una misma sangre a otra misma sangre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo dice la Biblia en Primera de Pedro 2:9, en donde demuestra que nosotros como hijos de Dios tenemos el linaje real de parte del Padre de los cielos. Saber esto realmente nos pone en una posición totalmente distinta a todo el grueso, a todo el pueblo. Porque el saber de que usted y yo somos linaje y somos un pueblo escogido nos hace sentir muy especiales y nos diferencia del grueso y nos diferencia de la gran mayoría. Realeza entonces es sinónimo de dignidad. Y sabiendo que realeza significa dignidad, aprendíamos de la historia de un personaje dentro de la Biblia denominado Mefiboset. Mefiboset, en su significado del nombre, decíamos que es alguien que difunde vergüenza. El significado de Mefiboset es alguien que difunde vergüenza, alguien que esparce vergüenza. Mefiboset entonces era una persona que difundía y esparcía vergüenza. Pero lo paradójico, decíamos en la parte 1 de esta serie, es lo siguiente. Lo paradójico que alguien que está difundiendo vergüenza tenía un linaje real. Alguien que estaba esparciendo vergüenza constaba y tenía dentro de su sangre, sangre azul, sangre real. Esta tarde entonces seguimos la secuencia de la serie denominada Mefiboset. En la parte 1 aprendimos de un príncipe de la realeza. Esta tarde nos toca la parte 2, que es denominada la tragedia de un príncipe. Repitámoslo todos juntos, la tragedia de un príncipe. En la parte 3 vamos a aprender la restitución de un príncipe. Esta tarde vamos a aprender 3 puntos importantes. Número 1, vamos a aprender qué significa Lodebar. En número 2, vamos a aprender cómo es que un príncipe puede llegar a un lugar como Lodebar. Y en número 3, vamos a aprender cuál fue el gran ausente y qué fue lo que faltó y cuál era el gran ausente en este lugar icónico de Lodebar. Iniciemos entonces con este desarrollo. Era el momento en que David ya había gobernado, ya iniciaba su gobierno. Decidió este rey entonces hacer misericordia. Isboset era era el tío de Mefiboset, y Isboset representaba la casa de Saúl. Isboset se había rebelado contra David, porque lógicamente Isboset, siendo tío de Jonatán, siendo tío de Mefiboset, quería el trono real. Habían 2 casas que se estaban peleando el trono en ese momento, la casa de Saúl y la casa de David. Pero ya David entronado, ya David tomando la posesión del trono, decidió hacer lo que ningún rey haría.
decidió hacer lo que nadie haría en su lugar. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Dice la palabra, y dice el segundo libro de Samuel, que David decidió hacer misericordia. Este rey que decide hacer misericordia, empieza a llamar a sus criados y llama a este famoso Siba y le pregunta y le dice: quiero hacer misericordia. ¿No habrá alguien de la casa de Saúl, de la casa de mi enemigo, de la casa del que me quiso matar? Paradójico, ¿verdad? De la casa del que me quiso asesinar. ¿No habrá alguien que esté aún vivo para que yo como rey ahora le haga a él misericordia? Y fue así como se dieron cuenta que Mefiboset, fue así como una vez más el nombre de Mefiboset volvió a sonar. Fue así como en Jerusalén el nuevo rey de Israel escuchó del nombre de Mefiboset. Y es así, con esta pregunta de misericordia, es que David llegó a darse cuenta, número uno, que existía Mefiboset. Y también se dio cuenta de que Mefiboset estaba esparciendo vergüenza en un lugar que se llamaba Lodebar. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, para que le pongamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, lo tenemos todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo, ¿de dónde? De la casa, ¿de quién? De Maquir, hijo de Amiel, ubicada en Lodebar. Quedémonos hasta ahí con el relato. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Mefiboset, entonces, dijimos que significa alguien que esparce vergüenza, alguien que dispersa vergüenza. Leíamos ahí que Mefiboset estaba en un lugar denominado, vamos a decirlo todos juntos para que se nos quede, diga conmigo, Lodebar. Pero estando en Lodebar, la primera característica de Lodebar es la siguiente. Antes de que aprendamos el punto número 1, que dijimos que vamos a aprender, qué es o qué significa Lodebar. Pero lo primero que usted puede aprender de lo siguiente. Lo primero que vemos ahí es que Mefiboset, en primer lugar, no tenía ni casa propia. Estaba arrimado. Dice que estaba en la casa de Maquir. No tenía ni su propia casa. Y Lodebar, para que entremos en contexto, era un lugar, y se lo explico de la siguiente manera. En Israel había una zona marginal. Esta zona marginal, como suelen ser las zonas marginales, siempre son fuera de la ciudad. En esa zona marginal, ahí es donde llegaban todas las personas fracasadas y todas las personas
que no tenían esperanza, y todas las personas lisiadas y todos los emproblemados llegaban a ese lugar. Ese depósito o esa zona se llamaba Lodebar. Lodebar era el lugar donde todos los fracasados, donde todos los que no la habían logrado, llegaban a vivir. Y adivine quién estaba viviendo en Lodebar. El personaje de nuestra serie, Mefiboset. Pero estaba viviendo en Lodebar, pero estaba de arrimado, porque ni en Lodebar tenía casa. ¿Y cómo era Lodebar? Se lo describo con 5 características de este lugar. En primer lugar, era un lugar inhóspito. En segundo lugar, era un lugar sin condiciones infrahumanas para vivir, como describirle una zona marginal. Era un lugar, número 3, en donde no existía la palabra del rey, porque estaba fuera de Jerusalén. Y en cuarto lugar, Lodebar era un lugar árido. ¿Y qué significa árido? Árido significa de que su tierra no es fértil y que usted va a sembrar y no va a cosechar. Un lugar que usted no puede sembrar, un lugar que usted no puede cosechar, porque la tierra es árida. La tierra de un desierto es árida, porque no está propicia para sembrar y para cosechar. El lugar de Lodebar era un lugar árido, donde los marginados llegaban. Sabiendo entonces que era Lodebar, sabiendo entonces este lugar, ¿a dónde? Aprendamos dónde es que estaba ubicado Lodebar. Lodebar, en primer lugar, estaba ubicado afuera de Jerusalén, no adentro de Jerusalén. El reino y la casa real, la fortaleza de David, ¿dónde cree que estaba construida? Estaba construida en Jerusalén. Y Lodebar estaba afuera de Jerusalén. Lodebar entonces estaba ubicado en Galaad, muy cerca del mar de Galilea y muy lejos de Jerusalén. Afuera de Jerusalén, en Galaad y cerca del mar de Galilea, es decir, lejos y afuera de Jerusalén. ¿Y qué significa Lodebar? ¿Y qué significados tiene Lodebar? Este lugar del que estamos hablando, un lugar de marginación, un lugar donde los refugiados llegan, un lugar donde los quebrados llegan. Y te doy 5 sinónimos de Lodebar. Lodebar significa dolor. Lodebar significa miseria. Lodebar significa tristeza, 3. Lodebar significa oscuridad, 4. Lodebar significa soledad, 5. Y te doy uno más. Lodebar significa un lugar de desesperanza. Todo esto, todo este combo, todo este cóctel significaba Lodebar. Desesperanza, tristeza, dolor, miseria, oscuridad y tinieblas. Un lugar marginado fuera de Jerusalén en donde Mefiboset vivía. Y no quiero que pierdas la idea de que Mefiboset era hijo de Jonatán y que Mefiboset era nieto de un rey y que Mefiboset en su sangre había sangre de realeza y que al inicio te dije el significado de que realeza significa dignidad. Y que Mefiboset
estaba en Lodebar siendo un príncipe de la realeza. Pero quiero seguir con Lodebar para que sigamos aprendiendo de Lodebar. Y aprendamos de quiénes son las personas que habitaban en Lodebar, quiénes vivían en este lugar marginado, quiénes son los que poblaban este lugar. 3 tipos de personas. Los primeros y el primer gran grupo eran todos los marginados. Todos los marginados y refugiados de Jerusalén estaban en Lodebar. Yo no sé si tú has visto esos campos marginales que se hacen, por ejemplo, en las fronteras. Las podemos ver, por ejemplo, en Venezuela o las podemos ver en la zona norte. Las personas que están intentando entrar a Estados Unidos. Son manzanas enteras de tiendas de marginados, en donde no es salubre, donde no hay dignidad del ser humano, donde solamente ahí en ese lugar están todos los marginados que están intentando sobrevivir en la vida. En este lugar estaban todas las personas que eran infelices, todos los que se sentían desdichados, todas las personas que no tenían felicidad, todas las personas que se sentían tristes, estaban en Lodebar. También en Lodebar estaban todas esas personas que estaban llenos de tristeza, de amargura, que sus vidas eran totalmente una desgracia en vez de ser una dicha. Y en este lugar estaban todas las personas que jamás se les podía cruzar en sus mentes que podían llegar a tener un futuro, ni mucho menos llegar a tener un futuro prometedor. Ahí estaban y ahí vivían los marginados, los refugiados, los débiles, los desamparados. Y en este lugar vivían personas sordas. Y te explico por qué sordas. No sordas físicamente, sino que estas personas eran sordas porque ya no tenían acceso a escuchar la palabra del rey. La palabra del rey solamente se escuchaba en el palacio y en Jerusalén. Y Lodebar estaba afuera de Jerusalén, en Galaad, cerca del mar de Galilea, y ¿sabes lejos de quién? Lejos del rey. Y el personaje de quien estamos aprendiendo en esta tarde, llamado Mefiboset, estaba viviendo ahí en este lugar en el que te he descrito. Aquí vivía, aquí habitaba y aquí se había habituado a vivir. Y Lodebar entonces representa, decíamos, esa oscuridad. Y Mefiboset, siendo príncipe, estaba viviendo en este lugar. Después de vivir en realeza, después de vivir en luz, ahora vivía en oscuridad. Después de vivir en alegría, ahora vivía en tristeza. Después de vivir en abundancia, ahora vivía en miseria. Después de vivir en sanidad, ahora vivía en dolor. Después de vivir con criados, después de vivir con príncipes, después de vivir en banquetes reales, ahora vivía en soledad en ese lugar que se llamaba Lodebar. Y Mefiboset entonces es la figura de muchos príncipes como usted y como yo. Mefiboset representa a todos los príncipes de Israel. Mefiboset representa a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Mefiboset representa
y me representa en una fotografía a mí. Y me representa totalmente. Y representa a todos aquellos que ahorita o en algún momento, siendo príncipes, empezamos a vivir una vida de dolor y tristeza. Mefiboset me representa a mí que en algún momento viví tristeza, viví oscuridades y viví desesperanza. Mefiboset entonces nos representa tanto a ti y tanto a mí como aquellos príncipes, como aquellos hijos de la casa real que en algún momento nos fuimos de Jerusalén, nos fuimos de la casa del rey y nos fuimos a hacer una casa alquilada en un lugar que no nos pertenecía y empezamos a vivir una vida de desgracia, de dolor y de miseria. Y esta tarde el Espíritu nos habla y nos dice, yo no sé si tú en algún momento viviste en dolor o en tristeza o en oscuridad, o yo no sé si probablemente tú en este momento estés viviendo una vida de tristeza, de dolor, de miseria, como lo estaba Mefiboset. Y hay muchos que al igual que Mefiboset, estamos en Lodebar. Y siendo, yo quiero que te quede esto bien en la cabeza y que te entre bien en el corazón, que siendo príncipe, no cabía de que Mefiboset estuviera en un lugar tan oscuro, tan inhóspito y tan desgraciado como Lodebar. Es que no podría ser posible que siendo príncipe tú vivas una vida amargada de miseria, de dolores y de amarguras. Es que no puede ser posible que yo siendo príncipe, siendo hijo de Dios, siendo hijo de la realeza, no de esta tierra, sino de la realeza real de los cielos, yo viva una vida de tristeza, de amargura y de dolor. Es que no puede ser posible que Mefiboset, siendo príncipe, viva en Lodebar. Pero ahí estaba, alquilando casa, pidiendo un lugarcito, una piecita para dormir. Ahí estuve yo en Lodebar y por eso te cuento de Lodebar y por eso sé de Lodebar. Y probablemente ahí estés tú en Lodebar, teniendo una familia y no disfrutando tu familia, teniendo una iglesia y no disfrutando de la iglesia y teniendo amargura y tristeza y odio dentro de tu corazón, teniendo a Cristo y teniendo el evangelio y teniendo todo en tu sangre real y estás viviendo en miseria, en dolor y en desesperanza y fuera de Jerusalén. Mefiboset entonces esparciendo desesperanza empezó a habituarse ahí en Lodebar. Hay muchas zonas oscuras en nuestras vidas. Hay muchas zonas dolorosas en nuestras vidas. Hay muchas zonas donde nada resulta útil, donde todo es gris, donde todo es oscuro. Allí en Lodebar estaban todos los que eran despojados de la fe. Ahí en ese lugar estaban todos los que ya no podían accesar a la fe. Y ahí en Lodebar, la miseria, la tristeza y la desesperanza es la que gobernaba. Y si la miseria y la tristeza y la desesperanza son las que gobiernan tu corazón y tus pensamientos, quiero decirte que estás en Lodebar. Quiero decirte que al igual que Mefiboset, estás viviendo en un lugar que no te pertenece. Quiero decirte que si tú te has manchado, si tu corazón, si tus pasiones, si ahora tu esperanza es este mundo, si ahora tu esperanza es el pecado, si ahora tu esperanza son las cosas de esta tierra, quiero decirte que estás viviendo en Lodebar. Pero también, seguido a eso, quiero decirte que viviendo en Lodebar,
Tú no te mereces vivir en Lodebar, porque tú eres un príncipe de Dios y tú eres un hijo de Dios, un hijo que fue pagado con precio de sangre real. Y de ese estado y de ese lugar oscuro es el que Dios quiere sacarnos a nosotros. Y de ese lugar oscuro de miseria y de tristeza es el que nos quiere sacar Dios a muchos. Es que no puede ser posible que lleves 10, 15 años dentro de la iglesia y no puedas disfrutar un servicio y no puedas transmitir una sonrisa. Es que no puede ser posible que tú, siendo príncipe, tú siendo de esta casa real, no puedas disfrutar de tu familia. No puede ser posible que tú no puedas ir y comerte unas pupusas con tus hijos y sentirte feliz y dichoso de que eres hijo del Padre. Es que no puede ser posible. ¿Y sabes por qué es posible eso? Porque estamos viviendo en Lodebar, siendo príncipes. Y el punto número 2 que vamos a aprender, decíamos, es cómo es que un príncipe puede estar en estas condiciones. ¿Cómo es que un príncipe puede llegar? ¿No te haces la pregunta de que cómo fue que Mefiboset, siendo príncipe, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, cómo fue que terminó en Lodebar? ¿Cómo es que un príncipe llega hasta una marginal? ¿Cómo es que un hijo de Dios llega hasta revolcarse con la mujer que no es de él? ¿Cómo es que un príncipe llega a tocar una cocaína que nunca había tocado en sus manos? ¿Cómo es que un príncipe llega a tocar un cigarrillo que jamás había tocado? ¿Cómo es que un príncipe llega a escuchar canciones que no había escuchado en la casa, allá en Jerusalén, en la casa real? ¿Cómo es que sucede todo eso? ¿Cómo es que sucede un declive desde Jerusalén hasta Galaad, hasta cerca del mar de Galilea, ahí, en ese lugar oscuro? Y la respuesta es bien sencilla. Hay dos aspectos por los que Mefiboset llegó hasta este lugar. Y el primer aspecto fue lo siguiente. Lo primero que perdió Mefiboset para llegar a este lugar, y la razón por la que un príncipe llega hasta lo más oscuro, como este lugar de Lodebar, es que Mefiboset perdió, número 1, su dignidad. Y la razón número 2 porque la Mefiboset llega a un lugar tan oscuro como este, es porque Mefiboset estaba lleno de temor. Cuando David llama a Mefiboset, lo primero que le dijo David fue lo siguiente. Hijo, le dijo, no tengas temor. Mefiboset venía temblando, claro, venía del lugar marginal, venía donde nadie lo conocía, venía donde nadie daba $1 por él y el rey lo manda a llamar. ¿Cuántos se alegran porque el rey lo mandó a llamar? Y el rey lo manda a llamar y Mefiboset llega tembloroso. Y lo primero que le dice el rey, le dice, no tengas temor. Porque yo a la verdad, le dijo el rey, haré contigo misericordia, por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré todas las tierras de tu padre. ¿Y sabes qué, Mefiboset? Ya no vas a esparcir vergüenza allá en Lodebar. Tú comerás siempre a mi mesa a partir de hoy. Mefiboset, sin creérsela. ¿Quién va a creer que va a haber tanta misericordia para alguien que no es digno de tanta misericordia? ¿Quién va a creer que hay tanto favor de parte de Dios para alguien que está metido en una zona marginal donde nadie lo conoce? ¿Quién iba a pensar de que yo iba a ser rescatado de las tinieblas de las que muchos hemos estado? ¿Quién iba a llegar a creer de que nosotros, usted y yo, íbamos a gozar de semejante privilegio de estar esta tarde escuchando la palabra de Dios y de estar aquí en la casa del rey? Y Mefiboset le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Las dos razones por las que este hombre llegó hasta este lugar tan oscuro fue: lo primero, perdió su identidad, y lo segundo es que él estaba lleno de temor. Cuando David llegó a gobernar, él salió corriendo de Jerusalén lleno de temor, temblando que lo iban a matar. Porque como su padre y su abuelo habían sembrado muerte, él creyó que el mismo David iba a sembrar muerte. Jamás se imaginó que David iba a hacer todo lo contrario a lo que sus padres y sus abuelos habían sembrado. Y por eso salió corriendo, y por eso salió temblando, y por eso salió a refugiarse. Y por eso se fue a esconder a un lugar como Lodebar. Y por eso vivió todo el tiempo una vida de temor, de miseria y de dolor. Y es por eso que tú o yo muchas veces hemos vivido temporadas o momentos dentro de nuestra vida llenos de temor y llenos de miseria y llenos de oscuridad dentro de nuestras vidas. Porque hemos sido invadidos por el temor. Hemos perdido la identidad. El pecado arruina al hombre. El pecado destruye la identidad del ser humano y lo doblega hasta el punto que lo lleva a Lodebar y le quita la identidad y le quita el nombre. El pecado nos quitó el nombre a ti y me lo quitó a mí y nos destruyó y nos hizo pedazos como Mefiboset. Y llegamos hasta el punto de vivir ahí en Lodebar. Y es por eso que da tristeza, pero fue así. Y es por eso que nos vieron en el pecado a ti y a mí. Y es por eso que llegamos a tocar el pecado. Y es por eso que nos revolcábamos en el pecado y en Lodebar. Y daba tristeza verme a mí en pecado, así como da tristeza verte a ti en pecado. Y da tristeza verte a ti en Lodebar porque tú no perteneces a ese lugar. Da tristeza verte ahí en Lodebar porque tú no perteneces a ese lugar de tristeza, de amargura y de miseria. Da tristeza porque se te nota que eres un hijo de Dios, que eres un príncipe de la casa real y que Él fue el que ha pagado con su sangre en la cruz del Calvario para que tú vivas en la casa real. Y número 3, ¿quién fue el gran ausente allá en Lodebar? El gran ausente y lo que faltaba en Lodebar era lo siguiente. Para que entiendas qué es lo que faltaba allá, te explico el significado etimológico de Lodebar. Lodebar significa en dos palabras. Lo, la palabra lo, el prefijo lo significa no. Y debar significa palabra. Lo significa no y debar significa palabra. Lodebar entonces significa no palabra. ¿Y sabes qué palabra era la que no había en Lodebar? Si estaba fuera de Jerusalén, si estaba cerca de Galilea, la palabra de que no había era la palabra del rey, porque el rey estaba en Jerusalén. Y es por eso que como no había palabra del rey, entonces esa gente no tenía palabra del rey, entonces no tenía esperanza y vivía en desesperanza. Y el gran ausente en Lodebar era la palabra del rey. Y el gran ausente en tu vida, en tu Lodebar, en tu periodo, en tu momento de Lodebar, ¿sabes cuál es? Es que en tu Lodebar hay no palabra. No existe la palabra de Dios en tu vida. No hay palabra de Dios por una razón, porque tu corazón está endurecido, porque tu corazón está entenebrecido, porque la palabra de Dios no está entrando en tu corazón, porque en tu lugar no hay palabra. ¿Y sabes qué es lo que pasa donde no hay palabra? Donde no hay palabra, lo que sucede es que el corazón se muere, se desvanece, se marchita y finalmente esa persona muere sin esperanza y sin Cristo y sin Dios. Lo que le pasó a Mefiboset fue lo siguiente, que se fue a vivir a un lugar de no palabra. Y cuando estaba viviendo en no palabra, no escuchaba la palabra del rey. Y cuando tú y yo estuvimos en el pecado, cuando tú y yo estuvimos en nuestros Lodebares, lo que menos escuchábamos era la palabra de Dios.
y es por eso que te marchitaste, y es por eso que tu negocio no te funciona, y es por eso que tu corazón no prospera, y es por eso que no crecemos espiritualmente, porque estamos en Lodebar. Y es por eso que estamos marchitados cuando deberíamos de ir creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y es por eso que no crecemos, porque estamos viviendo en Lodebar. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay palabra de Dios? Fácil. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y también es lumbrera a todos mis caminos, dice Salmo 119, 105. Cuando no hay palabra en Lodebar, lo que hay es muerte, tristeza, dolor, y ahí en ese lugar no hay esperanza para esos marginados. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 3:16. La palabra lo que hace es, número 1, te enseña. Número 2, te redarguye el corazón. Número 3, te corrige todos tus malos pasos. Número 4, te instruye para justicia. Y el resultado de todo lo que la palabra hace en nuestras vidas y todo lo que la palabra hace en nuestras vidas es que nos prepara con corazones perfectos para hacer las buenas obras de Dios que Dios quiere que hagamos para con Él. La palabra hace todo esto en nuestras vidas. Pero cuando vivimos en Lodebar, cuando vivimos alquilado en Lodebar, cuando vivimos arrimados en Lodebar, no hay palabra. Nuestros corazones están duros, nuestros oídos están tapados y somos sordos viviendo en Lodebar. Y no hay palabra porque el rey está en Jerusalén. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando no hay palabra en la vida? ¿Y sabes qué es lo que sucede? ¿Y sabes qué es lo que ha sucedido todos tus años que has vivido en Lodebar? Perdición y pérdida de tiempo. Y dice que donde no hay dirección divina, no hay orden. Y donde no hay visión y donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Dice Proverbios 29:18. El resultado de que no haya palabra de Dios en Lodebar, el resultado de que tu vida no tenga palabra de Dios, es de que tú te vas a desenfrenar en tus pecados y en tus desórdenes pasionales y por ende vas a terminar muerto ahí en Lodebar. Pero el Proverbio 29:18 dice, pero bienaventurado el que guarda la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Pero son aquellos que no están viviendo en Lodebar los que pueden escuchar la palabra del rey. Son aquellos que se salen de Lodebar. Son aquellos que dejan ese Lodebar y empiezan a vivir una vida de príncipes. ¿Y cuál fue la gran tragedia de este príncipe del que estamos hablando? ¿Cuál fue la gran catástrofe de que Mefiboset vivió? La gran tragedia de este príncipe fue lo siguiente. Número 1, que siendo príncipe con sangre azul, terminó en un lugar marginado. Esa es una gran tragedia. ¿No crees? ¿No crees que es una gran tragedia que tú, siendo hijo de Dios, termines en tus pecados desordenados y vacíos? Esa fue la primera gran tragedia de este príncipe. Y la segunda gran tragedia de este príncipe es la siguiente: que después de que vivía en la casa del rey,
después de que comía banquetes reales, después de que escuchaba la palabra del rey directamente a sus ojos, se fue a vivir de prestado y alquilado a Lodebar, en un lugar donde no escuchaba ya sus oídos la palabra de Dios. La tragedia más grande que te pudo haber sucedido a ti o me pudo haber sucedido a mí es que nosotros, siendo príncipes, después de haber estado escuchando la palabra de Dios, ¿cuántos están escuchando la palabra de Dios en esta hora? Después de haber estado escuchando la palabra de Dios aquí en la casa del rey, después de que el mismo Espíritu te hablara directamente a tu corazón, después de que el mismo Espíritu utilizara hombres para que te dieran palabra, para que te levantaras, después de que el Espíritu te tenía en mente y en su corazón, te fueras a vivir al pecado, te fueras a vivir a Lodebar, te fueras a vivir a un mundo de oscuridad, y ahí no pudieras escuchar la palabra de Dios. La tragedia más grande del ser humano es que deje de escuchar la palabra del rey, la palabra del Padre. Y la tragedia que vivió este príncipe fue que, siendo príncipe, dejó Jerusalén y se fue a vivir fuera de Jerusalén. La tragedia que tú y yo podamos experimentar en nuestras vidas es que tú, siendo una princesa de Dios, que tú siendo un príncipe de Dios, que tú siendo el linaje de Dios, que tú teniendo la dignidad de Dios, te vayas al pecado, te vayas al mundo y vivas en Lodebar toda tu vida. Y la tragedia de este hombre fue esa. Pero el rey, y el título de este versículo dice, pero el rey David quiso practicar bondad y misericordia. Y la misma bondad y misericordia que quiso practicar el rey David, quiero darte buenas noticias, es la que el Rey de Reyes quiere practicar contigo y quiere practicar conmigo, y quiere seguir haciendo misericordia y quiere seguir haciendo bondad y quiere seguir sacando a Mefiboset de Lodebar para que vengan una vez más aquí a la casa real. Es que el Padre quiere verte sonriendo una vez más, hombre, aquí en su casa. Es que el Padre quiere que dejes Lodebar y vengas a vivir aquí a la casa del Rey. ¿Cuántos quieren vivir aquí en la casa del Rey? Mario Montoya es un ex empresario que terminó en las calles de San Salvador. Nota real. El rechazo de su familia para con él lo llevó a vivir 10 años como mendigo, sin casa, con un cartón como su cama. Después de haber tenido vehículos, después de haber tenido casa, después de haber tenido una familia, terminó viviendo en un cartón. Mario Montoya terminó así, porque el rechazo de su familia lo llevó, y el alcohol y el cigarro lo llevó a vivir y a desesperanzarse en este lugar. Terminó en las calles. Y fue hasta que llegó una persona y lo abrazó y le dio esperanza, que el sentimiento que él ya tenía escondido dentro de su corazón refloreció. A las personas que él les tenía odio por el rechazo que le habían dado, que era su familia, ahora las empezó a ver él de una manera distinta. Porque esa persona que llegó a su lugar, a su cartón, primero lo llamó por su nombre y le dijo Mario Montoya. En primer lugar, le dio su identidad, la que él había perdido. Y en segundo lugar, lo abrazó y lo hizo sentir como familia. Y él mismo dice que el sentimiento que él ya tenía escondido entre odio y amargura y en rechazo a su familia, lo hizo una vez más volver a creer en las personas.
Mario Montoya decidió irse a vivir a Lodebar. Y Dios muy pronto lo va a sacar de Lodebar. Y el padre está esperando como el hijo perdido para volverle la dignidad a todos aquellos que quieren salir de Lodebar y quieren venir una vez más a la casa del rey. El padre está esperando con los brazos abiertos, sin decir nada, poniendo anillos, poniendo calzado nuevo, poniendo ropa nueva y haciendo fiesta para que todos los del linaje real que quieran una vez más vivir en la casa del Padre, vuelvan a casa una vez más y vivan una vez más sus vidas que les queda como príncipes en la casa del Padre. Dios quiere en esta tarde que la misma misericordia que se aplicó a Mefiboset sea aplicada y dispersada para ti y para mí. Pero Dios quiere que esos Mefiboset, al escuchar de que David los mandó a llamar, salgamos corriendo, entendamos y aprendamos de la desgracia en que hemos caído y nos levantemos de nuestro lecho y de nuestro Lodebar y vengamos a la casa del rey y le digamos: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son estos perros? ¿Quiénes son estos sin identidad? Para que tú, oh rey, tengas misericordia de nosotros. La desgracia de Mefiboset fue la siguiente: que siendo príncipe terminó en un lugar de no palabra. Y cuando no hay palabra, el pueblo se desvanece. Y cuando no hay palabra, no hay enseñanza. Y cuando no hay palabra, no hay redirección. Y cuando no hay palabra, no hay corrección de Dios. Y cuando no hay palabra, no hay instrucción de justicia. Y los Mefiboset terminan en Lodebar, muertos sin esperanza. Pero en esta tarde, así como Mefiboset estaba viviendo ahí en miseria dentro de este lugar de Lodebar, así Dios quiere que esa tragedia que le pasó a ese príncipe no te pase a ti, no me pase a mí, y que recapacitemos nosotros y volvamos una vez más a la casa de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Cierre sus ojos ahí en su lugar.